La conquista del reino visigodo en la península ibérica por los musulmanes empezó en el año 711 y duró unos 15 años. En Alcalá la Real tuvimos los primeros árabes aproximadamente en el año 713. Más tarde, durante el califato de Al-Hakam II, se crea la primera red de atalaya para proteger el territorio de los ataques escandinavos y también defenderse de los reinos de Castilla y sus continuos ataques. Alcalá la Real se convierte en una importante ciudad fortificada de Al-Ándalus. Alfonso VI, Alfonso VIII, Fernando III, Alfonso X, todos estos reyes de Castilla ocupan y conquistan la Alcalá de Benzaide, pero la pierden posteriormente. La toma definitiva de Alcalá por las tropas cristianas de Alfonso XI de Castilla sería a finales del año 1340, que conquista los arrabales, pero definitivamente este rey entra en la fortaleza de La Mota el 15 de agosto del año 1341. Es entonces cuando otorga a Alcalá el título de la Real y los de llave, guarda y defendimiento de los reinos de Castilla. A partir de ese momento, Alcalá de Benzaide pasa a llamarse Alcalá la Real y se convierte en ciudad de frontera entre los cristianos y los musulmanes nazaríes. Hasta la conquista del Reino de Granada en 1492, Alcalá la Real se convirtió en un punto de concentración de las tropas que el rey de Castilla utilizaba para realizar sus incursiones contra los árabes, y esta ciudad gozó de una gran prosperidad. Conquistado el reino nazarí por los reyes católicos, el peligro en esta zona fronteriza bajó y la población fue abandonando La Mota para establecerse en los arrabales de sus laderas. Las atalayas son construcciones destinadas a la vigilancia en zonas de un gran campo visual y con difícil acceso. En torno a Alcalá la Real tenemos dos tipos de atalayas que habrían puesto en contacto a ciudades de las provincias de Córdoba, de Jaén y de Granada, hasta llegar a la propia Alhambra. Atalayas musulmanas con las que se comunicaban los habitantes de Alcalá de Benzaide con las ciudades más importantes de los reinos musulmanes. Más tarde, a partir de la reconquista de Alcalá y su fortaleza de La Mota, aparecen las atalayas cristianas. Antes de llegar los árabes a España, las gentes que poblaban este territorio se refugiaban en las zonas más elevadas y también levantaban construcciones de carácter defensivo que seguramente los musulmanes aprovecharon para luego hacer sus atalayas. Si salimos a pasear por alguna de las sierras de la comarca alcalaína, es muy probable que nos tropecemos con restos y montículos de piedra que pudieran pertenecer a tantas y tantas torres que pudimos tener en la zona. Reflejamos en este mapa comarcal algunos de los sitios donde están las más conocidas hasta ahora en esta comarca alcalaína: la de La Pedriza, Ermita Nueva, Cabeza del Molino en la pedanía de Ribera Baja, la de Mures o Atalaya Baja,
la Ribera o Atalaya Alta y la Gineta en el cruce de Mures. De estas no quedan restos visibles. Otras que queda parte de ellas y que catalogan los expertos en menos de 2,5 metros de altura, como la Torre de Abril, la Peña del Yeso, la Camuña y la Solana. A partir de ahí, Fuente Álamo, Las Mimbres, Charilla, Los Pedregales, Torres de Santana, Guadalquina, La Dehesilla, La Moraleja y la Torre del Cascante. Estas 9, lo que queda de ellas, superan los 2,5 metros de altura y algunas medianamente en buen estado. Una de las últimas localizadas e identificadas ha sido en la Sierra de la Camuña. Esta se había dado por desaparecida en la Guerra Civil. Hoy queda de ella su parte inferior con algún mampuesto de piedra en su parámetro. Ya se puede ubicar su situación exacta e incorporarla como una más de las atalayas de nuestra comarca. Podemos ver desde esta torre parte del territorio de Alcalá, Alcaudete y Castillo de Locubín. Si venimos de tierras de Jaén para Alcalá y pasamos por la carretera del puerto del Castillo de Locubín, a la izquierda tenemos la Torre de la Nava o del Puerto. Esta torre es la que nos comunica con el círculo de torres de Alcalá la Real. La más cercana a ella es la de Charilla. Las torres musulmanas son cilíndricas en todo su alzado y una medida aproximada de altura de 10 metros y 5,5 de diámetro. Cuerpo de la torre, generalmente macizo y lleno de piedras. Sala o habitáculo con bóveda, a la que se accedía por la puerta de acceso. Puerta o acceso elevado. Normalmente se hacía a partir de media altura hacia arriba de la torre. Otra de las características de esta torre era una saetera o pequeña ventana para vigilancia y defensa. La subida a la cubierta se hacía con escaleras desde un pequeño hueco en la sala. Por último, la cubierta o techo de la torre y un antepecho de protección construido con el mismo material. La Torre de Charilla, situada en el cerro de esta aldea a una altitud de 1.010 metros, formaba parte del sistema defensivo y comunicación en la Edad Media. Construidas en puntos estratégicos, las atalayas o torres de vigilancia hacían posible una comunicación rápida entre ellas y entre la alcazaba. Cada una de estas atalayas divisaba varias en la misma línea defensiva. La pérdida de alguna de ellas no inutilizaba el sistema de aviso, ya que las más cercanas daban la señal de alarma y la que había sido conquistada serviría como identificación de dónde se estaba produciendo el ataque. Actualmente, esta torre de Charilla tiene un diámetro de 6,5 metros y mide entre 7 y 8 metros de altura. El cuerpo inferior era originalmente macizo y parece que fue vaciado posteriormente. Servía de comunicación con la torre del puerto del Castillo, de Los Pedregales y de Santana. Muy cerca de esta torre de Charilla tenemos la Atalaya de Santana, también conocida como Torreón de los Llanos o Torre Norte. Domina la cañada de la Boca de Charilla, ruta de penetración natural de distintas culturas. Está a una altura de 1.011 metros. Su diámetro es aproximado a los 5,5 metros, con una altura en la actualidad de 9,5 metros. Desde la parte superior se divisan las siguientes torres: la de Charilla, la del Cascante, la de la Moraleja, la del Puerto y la Fortaleza de la Mota.
Ahora vemos en estas imágenes la aldea de Fuente Álamo. Tenemos también la torre del mismo nombre. Esta atalaya de Fuente Álamo comunicaba la provincia de Córdoba con la zona de Alcalá mediante la torre de los Pedregales y la de Guadalquina. Aunque ésta se encuentra en mal estado, hay planes de su pronta restauración y hacer un parque en torno a la torre y comunicar el entorno con las excavaciones de la villa romana. Esta excavación se encuentra en las inmediaciones de esta atalaya. Cabe la posibilidad de, como en el caso de la torre de Charilla, estas torres fueran parte de una fortificación y más tarde fueran aprovechadas como atalayas. Esta es la Torre de las Mimbres, muy cercana a la Sierra de San Pedro en la aldea del Santo Manuel, Los Chopos. Si vienes desde Alcalá, antes de llegar a esta aldea a la izquierda de la carretera, subiendo una pequeña cuesta, podemos visitar esta atalaya. Esta torre, junto con la de Charilla y Fuente Álamo, la hace diferente a otras, ya que tienen una sala con entrada a nivel del suelo y una sala superior. Posiblemente tuviera un cercado de protección. Esto ayudaría a proteger la entrada en la planta de abajo. Otra cosa singular en ella es su gran diámetro, 7,5 metros aproximadamente, y actualmente conserva una altura de 6,75 metros. Muy cercana a la aldea de las Caserías de San Isidro, en el cerro del mismo nombre, Los Pedregales, se encuentra esta torre muy cercana a Alcalá la Real. Esta, a diferencia de las anteriores, la primera habitación está en la planta alta con una puerta a la que había que acceder con escalera o cuerdas. Su planta circular de 5 metros y su altura de unos 10 metros. Las atalayas eran torres de vigilancia y comunicación, por lo tanto, la resistencia militar seguro que no existiría o en algunos casos solo defenderse de algún pequeño ataque. Lo normal es que hicieran guardia en ellas 2 o 3 hombres que pocas veces ofrecían resistencia. Su labor era la de dar la alarma de incursiones enemigas, transmitían órdenes y daban noticias de cualquier tipo de comunicación necesario en la época. Esta es la Torre de Guadalquina, conocida también como Cerro Gordo por haber tenido adosado a ella un cortijo con el mismo nombre en los años 40 del siglo pasado. La encontramos yendo de Alcalá a la Hortichuela, a la derecha del cruce de las Peñas del Marjal Colón, subiendo un cerro. Tiene una forma cilíndrica y un diámetro aproximado de 7 metros. Su conservación es mala y tiene una altura conservada de aproximadamente 4 metros. Desde esta torre podemos divisar la torre de Fuente Álamo, la fortaleza de la Mota y las torres cercanas a la fortaleza. Cualquier tipo de noticia o avisos desde estas torres se enviaba mediante el fuego. Si era de día hacían fogatas y quemaban esparto para que los mensajes se comunicaran con el humo. Si la comunicación era de noche, con señales realizadas con el fuego. Esta torre de la Solana, conocida popularmente por los vecinos como la Torre de Juanete, actualmente tiene una altura conservada de menos de 1 metro, aunque parte de ella está enterrada en sus propios escombros. Situada a una elevada altura, 1160 metros,
Sus vistas son espectaculares y nos permite ver tanto el paisaje alcalaíno como las tierras de Granada, Jaén y Córdoba, y por lo tanto comunicarse con ellas. Se llega a ella por la carretera que va de Alcalá al Cortijo Chinares y a partir de ahí por carriles hacia arriba de la Cañada del Membrillo en la cima del cerro. Avanzando hacia Granada tenemos otra serie de torres desaparecidas, destruidas o tapadas por sus propios escombros. Frente a la Peña del Yeso tenemos lo que queda de la torre con el mismo nombre, la Torre de la Peña del Yeso, que solo queda de ella poco más de 1,5 metros. Servía de enlace con una de las últimas torres de Alcalá y que se comunica con las de Moclín, la Torre de Abril. Un poco antes de llegar al término de la provincia de Jaén a Granada por la carretera 432, subimos a la cumbre del cerro del Cortijo, el Moralejo Alto, y tenemos esta Torre de Abril o el Quejigal, que está a una altura de 1.027 metros. Es otra torre árabe de figura cilíndrica y de forma circular. Está prácticamente cubierta por un quejido de donde posiblemente le venga el sobrenombre de la Torre del Quejigal. Su altura actual no llega a 2 metros y está envuelta en sus propias piedras y escombros caídos. Esta recibe el nombre de Quejigal, pero en otros tiempos se denominaba también la Torre de Moclín por su cercanía a este pueblo. Vemos ahora las más cercanas a la fortaleza y también las que se encuentran en mejor estado. Estas torres cristiano-góticas construidas o reformadas ya a partir de la conquista de Alcalá por Alfonso XI se diferencian de las árabes en que son de mayor tamaño y presentan una base ancha que va estrechándose hacia arriba. El cuerpo de la torre, igual que el de las musulmanas, macizo y relleno hasta media altura. El alambor o base más ancha en el cuerpo de la atalaya e inclinada para hacer más difícil el acceso. La sala o habitáculo con bóveda. El acceso elevado. Se subía por escaleras de cuerda o madera, retirándolo cuando estaban arriba, evitando así el ataque. La subida a la cubierta se hacía con escaleras desde un pequeño hueco en la sala. La cubierta o el techo de la torre y un antepecho de protección. El matacán, que es la obra voladiza que sobresale en la parte superior de la muralla preparada para defenderse. Los modillones o adornos debajo del matacán. Muy cerca de Alcalá la Real tenemos la Fuente del Rey, lugar donde Alfonso XI ubicó su campamento cuando se disponía al asedio de la fortaleza de la Mota. Enfrente, en el Cerro del Cascante, tenemos la atalaya con el mismo nombre. La atalaya del Cascante a una altura de 952 metros. Torre gótica cristiana levantada en el siglo XIV. Su planta circular tiene un diámetro de 6 metros y una altura conservada actualmente de 10 metros. Algunos desperfectos a través de los siglos, pero su estado de conservación es bueno. Muy cerca del Cascante y vigilante hacia Granada, situada en el cerro del mismo nombre, a una altura de 983 metros, tenemos la Torre de la Moraleja, a unos 2,5 kilómetros de la Mota. Torre de frontera, también gótico-cristiana, construida en el siglo XIV. Su planta circular es de 6,30 metros de diámetro aproximadamente y su altura actual de unos 10 metros.
Como podemos comprobar, su estado de conservación también es relativamente bueno. Y por último, imponente. Frente a la ciudad fortificada de La Mota, la atalaya de la Dehesilla. Esta torre gótica se asemeja a las torres de La Moraleja y El Cascante con las que se comunica. Quizá sea la mejor conservada de todas, al menos por su parte exterior. Su planta circular es de menos diámetro que las anteriores, 4,75 metros. Su altura actual es de 11 metros. Recordemos con estas imágenes que debemos respetar nuestro patrimonio, de la importancia de todo lo que vieron estas torres vigías, de su forma de comunicarse y de todo lo que los investigadores e historiadores nos han enseñado y nos enseñarán gracias a ellas.